Mientras caminaba hacia las vías, recordé la voz del coronel Javier Ordóñez. Capitán Serrano, tiene que volar ese tren a como dé lugar. No me importa si se nos viene encima ese aguacero y la mecha no quiere prender. Me dijeron que usted es el mejor dinamitero y seguro que hallaré el modo. Mis órdenes son detener ese tren carrancista aquí en Ecatepec. Según sabemos, viene lleno de parque y armamento. Mi general Zapata me encomendó esta misión y yo se le estoy confiando a usted. No me defraude. ¿Entendido? Sí, coronel. En mi interior había un sentimiento de angustia que nada tenía que ver con la lluvia. Recordé la primera vez que dinamité un tren. No pude contener el llanto a ver el regadero de cadáveres, la gente mutilada, los moribundos. Nunca olvidaré las noches de insomnio que vinieron inmediatamente después. Un terrible presentimiento cruzó por mi mente y no pude evitar el estremecerme. Mi asistente, Juan Salazar, se percató de ello y para sacarme de mis cavilaciones me dijo: Hace frío, mi capitán. Échese la gabardina encima. Gracias, Juan. A ver, saca 12 cartuchos para hacer 2 tamalitos. Vamos a colocar una carga en cada uno de los pilares centrales de este puente. Quiero asegurarme que se caiga totalmente. Te pones 6 en cada tamal con doble fulminante y ponte a encebar la mecha para que no se apague con la lluvia. Seguí caminando al costado del puente para calcular los metros de mecha que iba a necesitar. Bajo las órdenes directas de Villa, me convertí en el respetado dinamitero de la poderosa División del Norte. Siempre cumplí con eficacia, ganando el reconocimiento del jefe y mi ascenso a capitán. Pero mi derrotero estaba por cambiar radicalmente. Con una alianza entre villistas y zapatistas, el destino me deparaba una terrible prueba. Como Carranza ejercía el gobierno de la nación sin atender la cuestión agraria que exigía Villa, la personalidad explosiva del Centauro del Norte y el carácter terco y obstinado de Carranza chocaron brutalmente. Fueron incapaces de llegar a un acuerdo. Antes aliados, ahora se acusaban mutuamente de traidores y sin un enemigo común al frente, terminaron por enfrentarse entre ellos. Villa entonces buscó la alianza con Zapata, pues sus ideales agraristas coincidían. Así, se reunieron en Xochimilco y desconocieron a Carranza y a su gobierno. A sabiendas de que Carranza estaba moviendo sus tropas de la Ciudad de México a Veracruz, en un afán de debilitarlo, ofrecieron a Zapata los servicios de su mejor dinamitero, su servidor, Ernesto Serrano. Ya verá usted, mi general, ese hombre no va a dejar pasar ningún tren de ese traidor. Así cuentan que me presumió Villa, seguro de mi destreza. Cuando me enteré, pensé en solicitar mi baja y dejar la lucha armada, pero eso no iba a resultar tan sencillo. Villa no me iba a dejar así nomás. Conocía muy bien sus desplantes y sus cambios repentinos de ánimo. Tratar con Villa era algo muy delicado y ahora militaba en el bando zapatista. No tuve el valor. Temía que de hacerlo me consideraran traidor. La luz cegadora de un relámpago y el eco del trueno que le siguió me regresaron a la realidad. 35 metros de mecha serían suficientes, y lo mejor sería colocar 2 líneas separadamente. En caso de que alguna falle, la otra hará el trabajo. Cuando regresé, Juan ya tenía listos los 2 tamales de dinamita. Envuélvelos bien para que no se nos vayan a mojar, y entierra bien la mecha para que el humo no nos delate. La preparación fue relativamente rápida. Ordóñez no perdía detalle. Estaba nervioso. Yo casi no hablaba y eso despertaba la desconfianza del coronel zapatista. Las 2 líneas quedaron listas. Las cargas principales y las de inicio, debidamente preparadas y colocadas en lugares estratégicos. Los dobles fulminantes a punto. Revisé con Juan que todo estuviera perfecto. No había espacio para el error. La desventaja numérica de nuestro batallón, compuesto por apenas 350 hombres, no podría oponer resistencia ante los cerca de 1,200 que viajaban en el tren, según los informes recibidos. La espera fue eterna. Una última revisión fue abortada al escuchar el silbido del tren que se aproximaba. Ordóñez ordenó a su tropa ocultarse. Mi sudor se confundía con la lluvia. Cuando llegó el momento de iniciar la carga, estaba paralizado. «Hazlo tú, Juan», ordené. Y me aparté respirando agitadamente, temblando y sintiendo un agudo dolor en el pecho. Apreté en el puño derecho el escapulario que colgaba de mi cuello y elevé una plegaria deseando que esta vez la carga no estallara.
Había realizado un trabajo perfecto y en el fondo lo lamentaba. Las posibilidades de la tropa enemiga eran nulas. Todo se resolvería en pocos minutos. Pese a la lluvia, un intenso fuego se inició en los carros más cercanos a la explosión, obligando a salir a sus ocupantes solo para morir víctimas de nuestras balas. Aquello fue una masacre. Después de una breve escaramuza, solo se escuchaban algunos disparos aislados. En el ocaso de aquella tarde lluviosa, cientos de cadáveres quedaron tirados sobre el suelo mojado. En los rostros de aquellos infelices se reflejaba el horror de encontrarse súbitamente con la muerte. Solo unos cuantos lograron escapar de aquella barbarie, corriendo tan rápido como sus fuerzas se lo permitieron para internarse entre milpas y nopaleras en el otro extremo de las vías. Los demás no tuvieron tanta suerte. Ordóñez estaba feliz. La misión había sido un éxito. Ahora ya no tenía dudas sobre mi lealtad y eficacia. Con la mirada fija en el suelo me acerqué al desastre. Miraba los cuerpos chamuscados, los trozos de miembros regados por la vía. Aspiraba el fuerte olor a muerte y me horrorizaba con la sangre derramada que corría mezclada con la lluvia. Removí los cadáveres y los miraba detenidamente, uno tras otro. Ni siquiera me percaté de la llegada de Ordóñez. Me tocó el costado ofreciéndome un cigarrillo. Me lo llevé a la boca con una mano temblorosa. Tomé la lumbre que me acercó el coronel. Aspiré lentamente el humo y solté una enorme bocanada al tiempo que abría la boca y escapaba de mi pecho el sonido ahogado de un lamento. Ordóñez realizó un saludo marcial. ¡Lo felicito, capitán! La misión ha sido un éxito. A mi general Zapata le va a dar harto gusto la noticia. No nomás por los muertitos que les hicimos, sino por la cantidad de armamento y de parque que nos vamos a llevar. No le contesté. Volví a bajar la mirada para continuar con mi macabra labor, lo que claramente molestó al coronel zapatista. ¿Qué chingados anda buscando entre los muertos, Serrano? ¡Le estoy hablando con un carajo! ¡Contésteme! No me vaya a salir con que le da remordimiento matar enemigos. Miré derecho a los ojos enrojecidos de ira del coronel Javier Ordóñez. Claro que siento pena por estos pobres desdichados, coronel. Pero no es eso lo que me hace andar mirándolos uno por uno. Le pido que respete mi silencio y me deje en paz. Solo yo sé lo que traigo adentro. Y con el debido respeto, ni a usted ni a nadie le voy a dar cuenta de mis pensamientos. Usted ya tiene lo que quería. Ya podré exigir el reconocimiento de sus jefes. Ahora déjeme a mí hacer lo mío. Pero Ordóñez no estaba dispuesto a dejar así las cosas. Como su superior le ordeno que me diga qué carajos anda haciendo. Aspiré nuevamente el cigarrillo. La calma parecía haber regresado a mi cuerpo. Arrojé una bocanada de humo y miré de reojo a Ordóñez, que ya daba muestras claras de estar iracundo. Mire, mi coronel, cuando se entere, no sé qué vaya a pasar ni cómo lo vaya a tomar. Mejor así lo dejamos. ¡De ninguna manera! Ahora más que nunca le exijo que me diga las causas de su conducta tan extraña. No crea que no me di cuenta que no quiso prender la mecha. ¿Qué se trae? Apagué mi cigarrillo. Giré medio flanco para quedar de frente a Ordóñez y mirándole a los ojos expliqué. Tengo 2 hermanos peleando en la revolución. Alberto, que anda con el general Zapata. Leopoldo, el mayor, convencido por mi tío Francisco, se enlistó con Carranza. Yo me fui con mi general Villa y ahora ando con ustedes. Y de pronto resulta que Leopoldo y yo estamos en bandos enemigos. Es muy probable que él viajara en ese tren. ¿Se da cuenta? Lo que busco es el cadáver de mi hermano Leopoldo. Por eso no quise ser yo quien encendiera la carga. Por temor a convertirme en asesino de mi propio hermano. Por eso ando aquí, buscándolo entre las miradas sin vida de mis víctimas, esperando en cualquier momento hallarlo muerto por mi propia mano. Yo rebasé las fronteras del deber atentando contra su vida. ¿Cómo saber si está vivo o muerto? ¿Cómo reconocerlo entre tantos quemados y descuartizados? ¿Cómo explicarle a mi madre que yo maté a mi propio hermano? Coronel Ordóñez, solicito usted mi baja inmediata. Marcho en busca de mi hermano. Necesito saber que vive para librarme de este cargo de conciencia que me está matando. Espero que comprenda mis motivos y los haga del conocimiento de sus superiores. Y si teme represalias por dejarme ir, pues entonces dígales que me mataron. Por lo que a mí respecta, esta guerra se acabó. Nos estamos matando entre hermanos y ni siquiera la patria merece tal sacrificio. Hice un saludo marcial y di la media vuelta sin esperar la respuesta de Ordóñez. Ahí dejé mi prestigio,
como el mejor dinamitero de la revolución. ¿Qué sabes tú de la espera? ¿Qué sabes tú del dolor? Si Dios te pone una prueba, se aguanta con el licor. Si en llanto grito tu nombre, es solo para recordar que en cada vela que prendo, cenizas por ti han de volar. ¿Qué sabes tú de la gloria? Si pronto se ha de acabar, con cada rosa que llevo, un hijo he de enterrar. Acabas de escuchar Volando Trenes, basado en el cuento original de Valentín García, con Cuat S. en la voz de Ernesto Serrano, José Velasco como el coronel Ordóñez, en la dirección de voz María Martínez, diseño sonoro y producción Gustavo Guzmán, Rodrigo Sandoval en la postproducción, voz de Juan, y es el compositor de la canción Llamas en tu nombre, interpretado por María Martínez. Escríbenos un fabuloso correo a lafabulosamáquinaoral@gmail.com y encuéntranos en Facebook como La Fabulosa Máquina Oral. Aún tenemos muchas historias por contarte. Puedes contactarnos en nuestras redes sociales y estar pendiente del lanzamiento de nuestra primera temporada dedicada al cuento fantástico. Gracias por escucharnos.